Hola y bienvenidos al canal. Vamos a hablar en esta oportunidad de algo que es relacionado a lo que nosotros hacemos en el día a día, ya sea en el mundo de software o no. Y es que a veces salen los temas de qué significa el riesgo y qué significa el blocker. Típicamente el project manager le pregunta al equipo de trabajo si lo que se está realizando representa un riesgo o representa un blocker o un bloqueo referente a lo que nosotros conocemos de continuidad del proyecto o la tarea en per se que estamos realizando. Y esta pregunta no solo aplica al grupo de desarrollo, también puede aplicar a producto, aplica para Quality Assurance, en la parte de diseño, entre otros más. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener el conocimiento de lo que significa un riesgo y qué significa un blocker. Y ahí es donde nosotros podemos hablar que tanto el riesgo como el blocker van a representar un acto. Eso significa que son actores que salen en el tema de conversación, no de forma diaria, pero salen a lo largo del proyecto. Se pregunta cuando nosotros iniciamos un nuevo ciclo de desarrollo o típicamente cuando surgen ciertas situaciones que estamos nosotros elaborando. Nuevamente, no solo aplica para el equipo de desarrollo, sino para los otros equipos también que conforman el proyecto. Y es aquí donde el concepto de riesgo lo vemos como un acto que es algo en el futuro, mientras que en el concepto del blocker es algo que está pasando en el presente o en un presente próximo. Y aquí podemos hablar del tema del riesgo, que es algo, como dijimos, en el futuro. Cuando el project manager o alguien encargado del proyecto le pregunta al equipo de trabajo lo que está realizando o lo que va a realizar representa un riesgo, y lo que nosotros queremos saber de esa conversación es que si representa o no representa el riesgo. En el caso de que nosotros tengamos un riesgo en el proyecto, nosotros podemos continuar con el riesgo y desarrollando el proyecto a la medida, teniendo de forma consciente que el riesgo está a las puertas del futuro y que en algún momento nos va a impactar. Pero el tema del riesgo es que se puede diluir solo. O sea, nosotros podemos decir, bueno, lo que yo voy a realizar tiene un riesgo por X y Y razón. Por ejemplo, yo soy desarrollador, estoy haciendo ciertas cosas del código y bueno, salió una actualización de una paquetería. Hay un riesgo porque si actualizo me puede paralizar el código porque pues tendría que echar para atrás el código, pero necesito ese paquete nuevo. Entonces hay un riesgo allí de poder saber o cómo solventar la situación. También existe otro riesgo, por ejemplo, cuando el cliente pues no nos da los materiales al momento. Tenemos que trabajar con lo que tenemos, pero existe un riesgo que si no me lo da va a salir un poco incompleto. Por ejemplo, un tema de traducciones, un tema de acceso, pero yo puedo continuar. Y es aquí donde el riesgo nos sigue permitiendo avanzar en el proyecto. Solo que tenemos la duda de que si esto nos va a impactar o no. Sin embargo, el riesgo siempre está midiéndose, siempre estamos revisando, siempre estamos preguntando día tras día para ver cómo va. Lo bueno del riesgo, como mencionaba, es que es algo que se puede diluir solo. Significa que nosotros estamos avanzando y cuando nos dimos cuenta, bueno, el riesgo no fue tan riesgoso, pudimos culminar el proyecto y lo que representaba un riesgo en ese momento, pues en verdad no lo representó. Pero viene la otra cara de la moneda donde decimos, bueno, si el riesgo en verdad nos representa algo que va a impactar el proyecto. Cuando los riesgos pasan, existen esos canales de comunicación que nosotros lo que hacemos es escalarlo. Significa, el grupo de desarrollo o el grupo que está revisando o el grupo de diseño notifica el riesgo, eso pasa a otro nivel con los líderes de cada una de las áreas, se conversa el riesgo y se buscan las alternativas suficientes como para mitigarlo. Entonces lo bueno del riesgo es que se mitiga en cualquier momento y de cualquier forma, y hasta a veces se mitiga el mismo. Sin embargo, el blocker es algo diferente pero sumamente sencillo, y cuando digo que es sencillo no significa que no impacta el proyecto, obviamente que lo impacta, pero lo sencillo del blocker es que te frena y de forma inmediata. Así que la resolución la tienes que tener de forma inmediata y busca los canales para poder solventar. Entonces el blocker, hacer algo que te detiene en el avance del proyecto de forma tajante, ya eso se escala de forma inmediata y no permite que el proyecto avance, por lo menos en una de las medidas que se está realizando el proyecto. Entonces te frena un equipo de trabajo y las soluciones son inmediatas. El blocker se remueve o sencillamente se paraliza hasta allí. Típicamente en un proyecto de construcción, por ejemplo, si no viene la maquinaria, obviamente nos bloquea y lo que hace es detener el proyecto hasta que llegue la maquinaria. ¿Podemos avanzar? Mira, fíjate que no. Pudiésemos hacer ciertas cosas con los equipos que tenemos, pero en algún momento nos vamos a seguir bloqueando. Entonces típicamente estamos bloqueados. Y eso es en el caso de la construcción. En el caso de la parte de desarrollo de software, si el acceso no lo tenemos para, por ejemplo, subir la aplicación de mobile a las tiendas, o no tenemos el servicio que el cliente contrató, o no tenemos los accesos a los repositorios para colocar el código, no tenemos un paquete que el cliente tiene que comprar y colocarlo en el código, etcétera, eso nos bloquea y pues allí no estamos de forma atada hasta que el mismo cliente pueda resolver y nosotros seguir avanzando. Nuevamente es sencillo porque cuando tú elevas esto directamente al cliente o a las áreas que están encargadas de esto, lo que van a hacer es tratar de desbloquear la mesa de trabajo y permitirnos avanzar. Y ahí es donde nosotros vemos que los blockers, a pesar de que sean muy llamativos a nivel de alarma, los blockers se van a resolver de forma rápida y eso va a depender del equipo de trabajo nuevamente y cómo tú escales la situación. Los blockers son algo
riesgo que nosotros vamos a ver desde el inicio. Podemos avanzar, pero sabemos que vamos a estar detenidos en un punto. Entonces tienes todo este tiempo suficiente para removerlo. En el caso del riesgo es algo que está en el futuro, no sabemos si nos va a impactar o no, podemos seguir avanzando en el proyecto, el blocker nos detiene en un punto, resolvemos rápido y avanzamos. Sea un riesgo o sea un blocker, el proyecto culmina. No hay proyecto que se diga que no se va a culminar. Nuevamente, tú culminas un proyecto de forma exitosa o no, pero culmina. Pero para ti, saber qué significa un riesgo y un blocker es excelente porque así tú puedes notificarle a tu líder inmediato, el líder lo puede escalar con otras áreas y hacer que esto en verdad sean actores secundarios dentro de un proyecto y no se conviertan en actores principales del mismo. Y espero que te haya servido el video y la explicación entre riesgo y blocker y lo puedes utilizar dentro de las ceremonias que tengas tú de los proyectos en curso. Hasta aquí el video y pues nos vemos en el siguiente.